A veces, en un tipo abstracto de datos tenemos que lidiar con operaciones parciales. ¿Y qué es eso de las operaciones parciales? Pues son operaciones que no pueden aplicarse sobre todos los elementos del dominio. Por ejemplo, dentro del tipo abstracto de datos de las pilas, la operación de desapilar, o pop, es una operación parcial. ¿Por qué? Porque no puede aplicarse a todas las pilas. En particular, no puede aplicarse a las pilas vacías. Bueno, pues hasta ahora hemos tratado este tipo de operaciones parciales de una manera muy rudimentaria, que es mediante la macro assert. Esta macro recibía una condición, evaluaba la condición y si esa condición era cierta, pues no hacía nada y si era falsa, abortaba el programa. No obstante, hay veces en las cuales pues, queremos detectar esas condiciones de error desde nuestro programa y para eso se utiliza el mecanismo de las excepciones. Voy a suponer que ya conocéis este mecanismo de Java. En C++ funciona de manera muy parecida. Vale, en este vídeo vamos a hacer un repaso muy breve por la sintaxis de las excepciones y sobre todo por las diferencias que hay entre C++ y Java en este tema. Bueno, pues vamos a comenzar con la sintaxis básica para lanzar y capturar excepciones. En C++, al igual que en Java, se utiliza la palabra clave throw y va seguida de la excepción que queremos lanzar. A diferencia de Java, aquí podemos lanzar enteros, strings, booleanos, es decir, valores básicos como excepciones, aunque lo recomendable suele ser hacer igual que en Java y lanzar objetos. Aquí tenéis un ejemplo, estoy definiendo un tipo que se llama división por cero, que es una clase que no tiene ni métodos, ni atributos, ni nada. Entonces aquí tengo una función que recibe dos parámetros y divide esos dos parámetros. En el caso en el cual el segundo parámetro sea 0, pues lanza la excepción de división por 0. Al contrario que en Java, aquí no es necesario declarar mediante throws los tipos de excepciones lanzadas. ¿Vale? Esto aquí no es necesario. Con respecto a la captura de excepciones, pues igual que en Java, se utilizan bloques try-catch. Aquí tenéis un ejemplo, dentro del bloque try, pues se pone el código que es susceptible de generar excepciones y dentro del catch pues se pone el código de tratamiento de esas excepciones. Fijaos aquí que las excepciones se capturan por referencia. Eso es para evitar pues, que se haga copia del objeto excepción. En el caso en el cual el bloque try pudiese generar distintos tipos de excepciones, pues al igual que en Java es posible pues, tener varios bloques catch capturando cada uno de ellos un tipo de excepción distinto. La diferencia con Java es que aquí no existe el bloque finally. Pasamos ahora a hablar de la jerarquía de excepciones de las librerías de C++. Aquí, al igual que en Java, pues tenemos una clase base para todas las excepciones, que es exception. Esta clase es abstracta y tiene principalmente dos subclases, logic error y runtime error. La clase logic error se encarga de aquellos errores que son atribuibles al programador o la programadora. Por ejemplo, que se ha llamado una función sin que se cumpla la precondición de esa función o de ese método, o que se haya llamado con un argumento inválido. Por otro lado, la clase runtime error se encarga de aquellos errores o excepciones que no son directamente atribuibles al programador, como por ejemplo pues que no se ha encontrado un determinado fichero, o por ejemplo que ha habido desbordamiento en alguna de las operaciones, etc. Dentro de la clase exception encontramos un método abstracto que se llama what, que devuelve una cadena indicando pues, el tipo de excepción producido. Todas las excepciones que hereden de aquí pues tendrán que implementar este método con el mensaje correspondiente. Como veis aquí es un ejemplo muy parecido al anterior, pero la diferencia es que a la hora de lanzar una excepción pues estoy lanzando una de las excepciones estándar de C++, en particular domain error, y recibe en el constructor un mensaje de texto con el tipo de error producido. De este modo luego en la función main, cuando yo llamo a dividir pasándole un 0, pues esto va a lanzar una excepción, se va a ejecutar esto de aquí y entonces el método what va a devolver precisamente esta cadena de texto y por tanto se va a escribir aquí división por 0. Otra posibilidad hubiera sido pues crear nuestra excepción personalizada, que es división por 0, pero heredando de las excepciones estándar. ¿Vale? En este caso estoy declarando una clase de división por 0 que hereda de logic error. Bueno, mediante esta notación de aquí, pues estoy diciendo que la clase división por 0 que estoy declarando ahora hereda de logic error. Y luego pues tenemos aquí el constructor que lo primero que hace es llamar al constructor de la superclase mediante esta notación de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí es equivalente pues al super de Java. Y luego ya pues en mi ejemplo de siempre pues puedo directamente lanzar esta excepción, una instancia de esta excepción, división por 0, y luego pues el método what va a devolver el mensaje con el cual yo haya inicializado en el constructor esa excepción.